van a venir a pedirnos consejo, dice el Señor. Van a venir a ver qué está pasando en Monte Sión, Villa de Álvarez. Yo apenas le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué aquí? Yo jamás pensé regresar a esta ciudad, aunque me enamoré de esta ciudad desde la primera vez que vine. Me encantó esta ciudad, pero jamás imaginé. Yo decía: Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué? Y el Señor me decía: acuérdate que yo levanto de lo vil y lo menospreciado, y no porque esta ciudad y su gente sea vil y menospreciada, no. El Señor me hablaba del tamaño de la ciudad, porque es uno de los estados más pequeños, junto con Tlaxcala y Aguascalientes, es uno de los más pequeños. Y todos los que se creen grandes, todos los que se creen poderosos, voltearán a ver a ese pequeñito y a decir: ¿qué está pasando allá? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viviendo la gloria de Dios? Se están extendiendo. Vemos mucha gente de la nación corriendo a ese lugar, pero no solamente en el país, sino que vemos mucha gente del extremo de la tierra, de los países, de otros continentes, que llegan en avión y llegan en vuelo y vienen a ver qué está pasando en este lugar. Y lo que está pasando es que hay una iglesia que abraza las promesas de Dios, hay una iglesia que le ha creído a su palabra, y hay una iglesia que se está extendiendo, que está creciendo, porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha mandado. Y vendrán muchos lugares y de muchas naciones a ver aquella que llamaban escasa, de aquella a la que se reían porque era estéril, ahora es madre de multitudes. ¡Aleluya! Y el Señor está cumpliendo la palabra. ¿Cuántos iniciamos el 31 de agosto del 2015 allá en la casa, Cristian? ¿Cuántos éramos allá? ¿Cuántos éramos en la liberación? Había domingos donde habíamos, mi esposa y yo, llegaba otra hermana, pero hacíamos el culto porque el Señor dijo: donde están dos o tres, ahí estoy yo. ¿Cómo no hacer el culto si ahí estaba mi amado Señor? Había miércoles que nada más estábamos cuatro, mi esposa, mis dos hijos y yo, y ahí estábamos porque ahí estaba el Señor. Y el Señor es fiel, ha ido cumpliendo su palabra. Yo decía hace unos domingos: caramba, como que tienen un grupo de WhatsApp y dicen: ahora falto yo, pero más tú, y al siguiente ahora yo falto, y luego tú. Se ponen de acuerdo. Hermanos, si vinieran todos los que somos, ya no cabrían, habría algunos por ahí parados. Cuente las sillas que están vacías. Si vinieran todos los que somos miércoles y domingos, este lugar ya está lleno. Ha sido fiel el Señor. Y dice su palabra que aunque nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel. Pero seguiremos de infieles, dice el apóstol Pablo, pero seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera. Si hemos visto la fidelidad de Dios, ¿cómo no esforzarnos a ser fieles con Él? El Señor dice: porque te vas a extender de un extremo al otro. Y yo digo: amén, Señor. Yo digo: amén, Señor. La versión Dios habla hoy dice: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo. Sin miedo, dice el Señor. Es su palabra, Él está hablando y yo la creo. Y el Señor me dice: Abraham, extiéndete sin miedo, Señor. Pero a veces los temores del hombre, del humano, pero vamos a rentar un lugar más grande, Señor. Sin miedo. Extiéndete sin miedo. Extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives. Alarga tus cuerdas, clava bien las estacas. Es palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a extender. Nos vamos a extender. ¿Qué acabamos de decir? La evaluación, hermanos, del tiempo de reflexión. De entrada, el próximo tiempo de reflexión ya no va a ser aquí. Ya no. Necesitamos un lugar más grande ya para nuestro tiempo de reflexión. Estamos extendiéndonos sin miedo, en fe.
por una palabra de Dios, no porque se nos ocurra, por una palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros a veces perdemos esa palabra, ese enfoque, y en donde Dios nos ha puesto no nos extendemos, nos da miedo. Pensamos que el poder de Dios actúa cuando estamos aquí reunidos. Pensamos que cuando estamos allá solos la presencia nos ha abandonado, se ha ido de nosotros, nos alejamos, y por eso el reino de las tinieblas allá en nuestras colonias toma posesión, toma poder, toma autoridad, porque allá estamos nosotros, hijos de Dios, pero le delegamos ese poder y esa autoridad al enemigo. La palabra de Dios dice que Jesús nos puso como luz y debemos brillar y disipar las tinieblas en donde quiera que el Señor nos delante. Somos luz, y una luz no se pone debajo de la cama, un foco no se pone debajo de la silla, se busca ponerlo en alto para que alumbre, para que con su resplandor las tinieblas se escondan, se vayan, se disipen. Usted es un foco, una lámpara en su colonia, en su casa, en su trabajo, y allá debe brillar la gloria de Dios a través de usted, porque Él nos hizo luz. ¿Y cómo es posible que entonces nuestro vecindario esté en tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque ese foco está desconectado de la energía. Puede ser un foco y puede ser un focote, pero si no tiene energía, ¿de qué sirve? A la basura. Por eso el Señor dice, son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, es echada afuera para que la pisoteen. No sirve. Podrá ser un foco muy grande, último modelo, última tecnología, pero si no enciende, prefiero comprarme de los más seguros, esos aunque sean para el arbolito de Navidad, pero prende, es más seguro. Somos luz, somos focos, pero estamos desconectados de la energía, por eso no brillamos. Nuestra intensidad como que se ha ido apagando, pero el Señor hoy te pide, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y si la gloria ha venido sobre tu vida, debes resplandecer, debes brillar, y las tinieblas deben disiparse. El barrio, la colonia, la calle donde estemos, debe ser un barrio de bendición. Debe ser un barrio de salvación, debe ser un barrio donde esté la presencia de Dios, donde no haya delincuencia, donde no haya borrachos, donde no haya familias separadas. Allí ha llegado la salvación, ahí ha llegado la luz, ahí ha llegado la gloria de Dios. Aleluya. Pero a veces son nuestras propias casas las que están en esa condición. Pero ¿qué pasó si usted es foco? ¿Por qué no brilla? Su misma casa ese brilla. Comienza a brillar tú y vas a ver cómo no. La gloria de Dios va a estar en ti, va a estar en tu familia y va a estar en tu colonia. ¿Cómo es que los hechiceros y los brujos tienen más que nosotros, hermanos? Porque hemos dejado de orar. Y la estrategia es precisamente dos armas eficaces que el Señor nos ha dado. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo son nuestras armas, hermanos? ¿Cómo son nuestras armas? Son poderosas. Aleluya. Son poderosas, poderosas, poderosas para la destrucción de fortalezas. No demerite el poder de las armas que Dios nos ha dado. Las armas que Dios nos da son poderosas y es más potente que una bomba atómica. Es más potente que un
vida, qué fortalezas hay en su matrimonio, qué fortalezas hay en su hogar, qué fortalezas hay en su cuerpo, qué fortalezas hay en su calle, qué fortalezas tienen sus vecinos, qué fortalezas hay en su colonia, qué fortalezas hay en su vecindario. ¿Se podrán derrumbar? Tenemos armas poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos en una guerra espiritual y ahí está el diablo trabajando, está el diablo argumentando, está el diablo maquinando. La hechicería y la brujería sí existen. Que de repente usted haya encontrado un pájaro muerto, haya encontrado un huevo despedazado por ahí en su casa con sangre y unos hilos amarrados y algo que le ha parecido extraño. Le están haciendo un trabajo. El diablo quiere destruirlo. El diablo quiere destruirlo. Cuentan algunos hechiceros que para enfriar a los pastores, para enfriarlos, para que dejen de orar, para que dejen de ayunar, ¿saben lo que hacen? Meten una foto de él y le hacen una amarra a la foto y la meten al congelador para enfriarlo. Lo que hacen tiene poder. Tiene poder. Y si el pastor no se mete, porque como cualquiera de todos ustedes, también el pastor de repente ya no quiere orar, le cuesta trabajo doblar sus rodillas, o está muy atareado y está atendiendo la obra del Señor, pero se está olvidando del Señor de la obra. Pues son estrategias del diablo. Y es cuando el pastor comienza a enfriarse, y entonces es cuando tropieza, es cuando cae, es cuando se aleja, y el diablo logra destruir una congregación porque tiró la cabeza. Lo hace y funciona. Pero el Señor nos ha dado armas poderosas para la destrucción de esas fortalezas. ¿Qué fortaleza no podrá caer, hermano, con el poder de Dios? ¿Qué fortaleza no podrá caer? Y digo que estas son unas de las armas, porque hay más, ¿verdad? Está la palabra, está la alabanza, por ejemplo. Mira, acompáñame por favor a Mateo capítulo 17. Gloria a Dios. No deje de alabar al Señor, hermano. Mateo 17, capítulo 21. ¿Puedes leer fuerte, Frank? Por favor, de pie y fuerte. Mateo 17, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor. Perdón, ¿estás en Mateo 17, 21? Ajá. ¿Seguro? No. Mateo 18. 17, 21. Sí. Pero este género no sale sino con la oración y ayuno. Ahí quédate bien contigo. ¿A qué creen que se refiera este versículo? Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿A qué género cree usted que se refiera? ¿Un espíritu negativo? ¿A un espíritu negativo? Ajá. ¿A las fortalezas? Sí. Bien. ¿Pueden leer el versículo 15, Frank, por favor? Sí. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Gracias, puedes ocupar tu lugar. Bien. Vemos la historia de un joven lunático, un hombre lunático, y en alguna ocasión que se explicaba por qué lunático. Porque hace algunos años, todavía hace 50 años, y todavía en algunas regiones, en algunos pueblos, la gente piensa que la luna ocasiona enfermedades. La gente piensa que la luna ocasiona enfermedades. Y a lo mejor por eso a veces que el listón amarillo al bebé, o que algo en el ombligo, ¿verdad?
porque a veces la gente piensa que los astros o algo, o que va a haber un eclipse, y bueno, son ideas de la gente. Entonces, en ese pensamiento la gente creía que ese muchacho, la luna le había afectado en su tiempo de gestación o de nacimiento, y por eso lo conocían como un muchacho lunático. Pero era una enfermedad que hoy en día, gracias a la ciencia y al conocimiento, hermanos, se ha descubierto y se le ha dado un nombre a esa enfermedad. Y hoy en día, ese muchacho lunático es un muchacho que sufre de epilepsia. Epiléptico. ¿Cómo se ponen los epilépticos? Y de repente les da un ataque y se caen. Y a veces se muerden la lengua. Que la pueden cortar y es peligroso porque se pueden ahogar con la sangre o algo va a pasar y se cae y duro. Me ha tocado, creo, solo una vez, y no recuerdo en dónde, ver a una persona epiléptica y tan dura, y los huesos se empiezan y no puede reaccionar. Y entonces llega aquel papá angustiado y llega ¿con quién? ¿Con quién dijo que se los trajo primero? Con un discípulo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba en el monte. ¿Sabe qué? Estaba conectado a la energía. Puso su celular a cargar para que cuando se desconectara y anduviera por ahí, trajera pila, funcionara. Jesús estaba allá en el monte orando. Entonces llegó el papá con el muchacho, preguntó por Jesús y no, Jesús está ocupado, pero ¿qué necesita? Miren, mi hijo tiene este problema, le dan ataques epilépticos. A veces cuando está cerca del agua, se cae en el agua y se ahoga. Pero a veces pasa por el fuego, por donde está cocinando su mamá, y se cae en el fuego y se quema. Y lo que este hombre creía, y bien dijo, que era un demonio. Porque dijo, de repente lo toma el demonio y lo echa al agua o lo echa al fuego. De modo que la Biblia aquí nos da, hermano, nos da una referencia bíblica de que la epilepsia es un demonio. Y ahorita vamos a ver por qué. Es un demonio la epilepsia. Hay muchas enfermedades que la ciencia clínicamente a veces le puede dar un diagnóstico y la puede calificar, pero realmente el problema puede ser espiritual. Y entonces dice el papá cuando ve a Jesús: oye, lo traje a tus discípulos, y no que muy cristianos, no que muy discípulos tuyos, no pudieron liberar a mi hijo. Frank, otra vez, ponte de pie, por favor. ¿Qué les dice el Señor en el versículo 17? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Siguiente. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Qué reprendió Jesús? El demonio. Entonces la epilepsia, ¿qué es? Es un demonio. Y cuando hay un epiléptico, hay que hacer liberación y hay que reprender al demonio. ¿Amén? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Adelante, Frank. El cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Adelante, hasta el 20. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con comparación y ayuda. Miren, gracias, Frank. Este género, esa frase, podemos aplicarlo en dos sentidos, o lo podemos aplicar a dos cosas, según el contexto del texto. Y van a ver que no es solo pretexto. Pongan mucha atención, porque a veces sacamos los textos del contexto y entonces sí son pretextos. Esa es una mala teología, es una mala hermenéutica. ¿Qué les estoy diciendo? Es una mala interpretación de la Biblia, es lo que les quiero decir, porque los veo. Sí, perdón. Es una mala interpretación. A veces nada más sacamos el texto que es. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? Hace casi 2000 años. La gente pensaba muy diferente, no se lo acabo de decir. La gente decía que la epilepsia era por la culpa de la luna. Hoy nos podemos reír de eso, ¿no?
pero en aquel tiempo era una creencia, pero de creencia. Era lunático, y así se llamaba esa enfermedad, lunática. Era una creencia. Hoy nos reímos, 2000 años después. La gente no pensaba igual de aquí que en nuestros tiempos. Y a veces sacamos un texto y así salidito, y lo agarramos hasta con cuidado y lo queremos meter en nuestro tiempo. No cabe. Y ahí estamos. Y no cabe. Y ahí lo queremos aplicar y lo que tal cual. Y ahí le metemos y queremos y no entra. No cabe. ¿Por qué? Porque son tiempos diferentes. Y esa es una mala interpretación. Por eso muchas doctrinas falsas. Tenga usted cuidado. Por eso muchas iglesias falsas, doctrinas falsas, porque sacan su texto de contexto y es un pretexto para su mala enseñanza, que dice la Biblia que son enseñanzas de hombres y son enseñanzas de demonios. Hoy usted se va a ir con un principio de homilética para interpretar la Biblia. Sencillito, sencillito. Miren, primero, una de las reglas para interpretar y aplicar el texto, para que no sea solo un pretexto, es ubicar el tema, y déjenme hablar en términos teológicos, para que se vaya de aquí siendo un teólogo. ¿Amén? Para que use los términos. En primer lugar, para interpretar y aplicar el texto, para que no solo sea un pretexto, es ubicar el tema de la perícopa. La perícopa se le llama a la fracción de versículos. Si usted vea su Biblia, véala. Algunos no la van a tener, pero otros sí. La fracción de versículos, los capítulos están divididos en fracciones porque están divididos en temas, en acontecimientos. Y si se da cuenta, los que tienen una división y hasta tienen un subtítulo arriba. ¿Qué dice el subtítulo arriba del 14? ¿Ok? ¿Y hasta dónde termina la división? ¿Hasta dónde termina la perícopa? Esa es una perícopa, porque ahí hay un tema. Después en el versículo 22, ¿de qué se habla ahí? Ya es otro tema. Ya es otro tema, punto y aparte, otro tema. Entonces es otra perícopa. Ok, la perícopa es ese fragmento donde se habla un tema. Entonces, si yo tomo un texto para evitar que sea un pretexto de una falsa enseñanza, debo ver su contexto, o sea, debo analizar la perícopa, el contexto. ¿Ves? Veo el texto y digo, a ver, ¿pero qué pasó antes? Es lo que a veces hacen con los videos que de Cash Luna, que hijos del diablo, que, bueno, yo no sé, ni me atrevo a decir que sí son hijos de Dios ni hijos del diablo. Por sus frutos los conoceréis, ya que esos que critican, levanten a un paralítico, oren por un ciego y reciban la vista, a lo mejor ya se podrían subir al ring con Cash Luna y con esos hombres, ¿verdad? Pero por lo mientras los andan criticando, andan juzgando, yo no me atrevo a hacer eso. Pero pasan de una predicación. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Perdón, les dije que se olvidarán del tiempo. Qué desobedientes fueron. Algunos me dijeron. Ya llevo más de una hora, 5 o 10 minutos predicando. Los felicito a los que se asombraron, que se olvidaron del tiempo. Síganse olvidando porque no sabemos a qué hora vamos a terminar. O si quieren terminar. Ah, bueno. Eso sí me animó, no como sus amenes. Es lo que pasa con los videos que a veces circulan en Facebook, en YouTube, criticando. Y el pastor predicó 1 hora y media. ¿Y cuánto dura el video que exponen? O la frase que exponen ellos, o la seña que se les escapó. A veces el pastor de repente hace esta seña y alguien tomó el video y dijo, está invocando al diablo en la predicación. Montesión es una iglesia del diablo, váyanse de ahí, corran. Bendito Dios. Y nada más, ¿cuánto tiempo puse mi dedo así de repente? Pero ya la enseñanza de toda 1 hora, ¿sabe qué? A la basura. Es lo que se hace, se saca el acontecimiento de su contexto y se tergiversa, no transgiversa, no es transgiversa, es tergiversa. También le estoy enseñando español y literatura al mismo costo. No, pues no les cobramos al entrar, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que se hace con la Biblia.
se quiere sacar un texto y hasta se agarra con mucho cuidado y ahí lo van trasladando 2000 años para quererlo meter en el tiempo actual. Y luego, ¿saben qué? ¿Saben cómo logran meter ese texto? Y entonces acoplan la palabra de Dios a la época y no la época a la palabra de Dios. Ese es un principio básico. Entonces debo analizar, a ver qué dijo aquí, porque al principio el pastor nada más dijo que se leyera el versículo 21. Pero pues, ¿de qué trata eso? ¿A qué género se está refiriendo? Si usted quiere entender a qué género se está refiriendo, regrésese al inicio de la perícopa, al inicio del contexto y comience a leer para que entienda, para que usted vaya agarrando la línea, porque si no va a ser como uno de estos chismosos que llegan a media plática y escucharon algo y se salen corriendo y ya fueron y lo dijeron. Oye, espérate, pero ni siquiera preguntaste a qué se refirió. Llevan media hora paradas ahí hablando y no se les seca la boca, no se les acaba la saliva. Y ya por algo que escuchaste en 2 segundos, fuiste y armaste un escándalo. Como dice ese himno, no es himno, perdón. Pero, hermanos, les estoy poniendo para que comprendan lo que les quiero decir, la importancia de analizar el contexto. Ahora bien, le vamos a hacer preguntas al texto para que nos respondan. Le vamos a hacer preguntas al texto. Ya analizando la perícopa, hermanos, ya analizando el contexto, el tema del que se está trabajando, yo debo preguntarle, bueno, ¿y de qué se está hablando? ¿Cuál es el tema allí? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema, amados hermanos, que podríamos encontrar ahí? Mire, se habla principalmente, ¿con qué empieza hablando el versículo 14 y 15? ¿Quiénes y quiénes? ¿Quiénes aparecen en escena? Aparece en escena un papá y aparece en escena el hijo. ¿Y qué pasaba con el hijo? Estaba enfermo. Ok, ya descubrimos uno de los temas. Uno de los temas allí es la enfermedad, las enfermedades. Viene iniciando con el tema de la enfermedad, un problema de enfermedad que más adelante se aclara y dice, esta enfermedad no es algo genético, no es algo del cuerpo, no es algo hereditario, es un demonio. Es un demonio. Fíjense cómo analizando el contexto vamos teniendo información, porque la Biblia habla por sí sola. La Biblia habla por sí sola y la Biblia le tiene que responder. Entonces, hermano, como algunas enfermedades son malignas, esta enfermedad era maligna. Amén. Entonces podríamos interpretar que lo que dice el versículo 21 como este género, ¿a qué se podría estar refiriendo? ¿A qué? A los espíritus malos, a los demonios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Podríamos decir eso? Bueno, este género, o sea, los demonios, no salen sino con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Hay que darle duro al ayuno y a la oración, y entonces, hermano, Dios lo va a respaldar para hacer liberación. No vaya a ser como aquel que en el libro de los Hechos se agarraba queriendo liberar a los endemoniados y decía, en el nombre del Dios que predica Pablo te echo fuera. Los demonios se rieron y dijeron, conozco al Dios de Pablo y conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Y lo corretearon y le dieron una golpiza a ese joven. ¿Sabe por qué? No oraba y no ayunaba. Porque el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así de fácil y sencillo. Por eso el Señor, por eso podríamos aplicar este género. ¿A qué se refiere? A los demonios. Pero se está refiriendo más exactamente a algo en particular y no necesariamente a gente inconversa. Ay, Dios sabe. La palabra es dura y ahí está. Otra herramienta para poder interpretar correctamente el texto, aparte de fijarnos en todo el contexto, en toda la perícopa, ¿sabe qué se debe hacer? Enseguida ver el texto anterior a que está relacionado.
Porque de un texto anterior surge este. Entonces, lo que se debe hacer, bueno, ya analicé todo, ok, pero debo poner especial atención al que está atrás, enseguidita. Al que está atrás, Frank, por favor. ¿Qué dice el versículo que está atrás? O sea, el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como una grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gracias. ¿Cuál es el tema del versículo que está atrásito del que dice, este género no sale sino con ayuno y oración? ¿Cuál es el tema? Sea más específico. ¿Cuál? La poca fe. Gloria a Dios. Aleluya. Por vuestra poca fe. Ese es el tema. Sí, tema general, fe. Tema específico, poca fe. Bueno, los hermanos que están viniendo al taller de homilética me están entendiendo. ¿Se da cuenta? El tema específico del que se habla ahí es la poca fe. ¿Y a quién se lo está dirigiendo el Señor? Versículo 17, por favor, Frank. Versículo 17. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A los inconversos? ¿Hasta cuándo lo ve? ¿A quién le está diciendo el Señor? Uy, generación incrédula, perversa. El Señor está diciendo perversos a sus discípulos, incrédulos. Y por si fuera poco, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Señor, no puedes predicarle una solicitud. Hay ocasiones en que hay que trabajar con el carácter. Y para que el carácter se forme, el hierro con el hierro y el hombre con el hombre. El Señor le está diciendo a sus discípulos. Y entonces, el género que sale con ayuno y oración, gracias a este estudio homilético, hermenéutico más bien, podemos descubrir exactamente a qué se refiere este género. No se refiere a los demonios. Pudo haberse referido a los demonios, está en un contexto, puede ser viable. Pero realmente Jesús está diciendo, este género de la poca fe, este género de la incredulidad, no sale sino con ayuno y oración. Por eso hay muchos cristianitos sufriendo por la vida, como Magdalenas, llore y llore, atribulados, siempre les pasan cosas malas, son el gusanito que nadie los quiere, que todos los desprecian. ¿Sabe por qué? Porque como no ora y como no ayuna, hay poca fe. Alguien diga, habla, Señor. Porque venir a la iglesia no garantiza nada. Yo le prediqué en alguna ocasión, no debe ser un cristiano de monte, usted debe ser cristiano de aposento. No debe solamente ser un cristiano de iglesia los domingos, debe ser un cristiano de relación continua todos los días con el Señor. Y cuando estamos ahí, hermano, nuestro espíritu debe cambiar. Cuando estamos en la presencia de Dios, debemos ser diferentes. Y se nota, decía el hermano Nicolás Herrera, ex obispo presidente de la Iglesia Apostólica, cuando alguien ora y ayuna, se le nota por encima de la camisa. Y cuando alguien no ora y ayuna, también se le nota por encima de la camisa. Hermanos, se les nota en los rostros, se los nota. No podemos esconder. No lo podemos esconder. Cuando alguien es una persona de oración, se le nota en sus actitudes, en su comportamiento, en su cara se le nota. Y cuando alguien no ora, se le nota en su comportamiento, en sus hechos, en sus palabras, en su rostro se le nota. El Señor voltea con sus discípulos y les dice, hombres de poca
fe. De modo que el enemigo toma avanzada y el enemigo gana terreno, porque el corazón del cristiano, el corazón del que se dice cristiano y se dice hijo de Dios, es un corazón donde hay poca fe, porque ese cristiano no cree que al orar media hora para reprender al diablo le va a ganar terreno. Ese cristianito dice: ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy al tiempo de conexión? ¿Al punto de conexión? ¿Para qué? Eso no va a servir. Con que vaya el domingo es una persona de poca fe. ¿Y por qué es de poca fe? Porque no está usando las armas. Nada está bien. Y como dice Grandulón, que ya se cansó de correr. Ya se cansó. Así somos, porque iniciamos bien, orando, ayunando, ahí estamos corriendo, es bien grandulones, con la cara así enojados, pero de repente nos cansamos, nos quedamos parados, inactivos. Hermano, ¿y qué le sirve al Señor? ¿Cuál es su ministerio? Hermano, ¿y a qué punto de conexión pertenece? Hermano, ¿y qué clase o qué lección de la escuela de maduración, de edificación va usted? Y en cada pregunta que el pastor le hace, los grillitos allá de fondo, nada más los grillitos. Hermano, ¿pero qué está haciendo para el Señor? Nada, me estoy viendo aquí, apoyando moralmente a los que están ahí adelante frente a mí. Eso sí, hermanos, yo aquí los respaldo. ¿Pero con qué? Si ni ayuna ni ora, ¿con qué no respaldo? Por eso el diablo está ganando terreno en nuestra sociedad, amados hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Ahorita iba a hacer una publicación en el Face, porque lo estaba sintiendo así de parte de Dios, pero me detuve porque dije no, porque cualquiera que lea esa publicación va a decir: ¿y esta hora del culto y el pastor en el Face? Y dije no, pero lo voy a hacer, lo apunté ahí aparte y dije después lo voy a hacer. Todos dicen, cada día está mal la situación, pero nadie dice: vamos a orar por nuestra nación. Todo el mundo se queja, pero ¿cuántos doblan sus rodillas? ¿Cuántos ayunan? ¿Cuántos se entregan? Pero todos se quejan, pero no hacen nada. Y por eso el diablo gana terreno, porque dejamos de orar y dejamos de ayunar. Y el ayuno y la oración, hermanos, son armas poderosas. Son armas que destruyen fortalezas, derriban fortalezas, aleluya, y atacan al enemigo, contraatacan al enemigo y hacen que el enemigo se vuelva para atrás. Por un camino salen a hacernos guerra y por 7 caminos se vuelven para atrás. Cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que ayuda, el reino de las tinieblas tiembla y huye. Aleluya. Gloria a Dios. Así que nuestra arma principal, fundamental, es la oración y el ayuno. Así que usted y yo, a partir de hoy, no le estoy preguntando si quiere, porque es un mandato que Dios le está dando y yo solamente le estoy trayendo el mensaje. Y si se quiere enojar conmigo, enójese con Dios, porque yo le estoy trayendo la palabra que Él me dio y que me dijo que yo le dijera. Y por algo el Señor le está trayendo esta palabra, porque tal vez y está siendo presa fácil para el demonio, para el maligno, y por eso nuestra inactividad, por eso el reino de las tinieblas está avanzando. ¿Qué le parece si le hacemos contrapeso? ¿Qué le parece si nos levantamos en oración y logramos en el poder de la oración, con la unción del Espíritu Santo, logramos que ese reino de las tinieblas se vaya de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestra calle, de nuestra colonia? ¿Qué le parece? ¿No le gustaría ver una colonia avivada donde todos llegaran a su punto de conexión cada jueves? Donde sus vecinos salieran y que cada quien llevara las sillas, ¿verdad? Porque no tenemos sillas en los puntos, pero qué padre que todos salieran con su silla. Ya llegamos y que se cerrara la calle, no porque hubo un muerto, un difuntito, no, que se cierre la calle porque hay vida, porque hay salud, porque hay milagros, porque hay sanidades, porque hay un avivamiento, porque hay una revolución espiritual y algo está sucediendo en su colonia. ¿Qué le parece si hacemos eso? Pero ¿sabe cuál es el precio que hay que pagar?
¿Sabe qué hay que hacer para que eso suceda? Orar y ayunar. Orar y ayunar. Orar y ayunar. Quiere que algo pase en su trabajo, que su jefe mal encarado, enojón, cambie, que sus compañeros cambien, hermano. Ore y ayune. La oración y el ayuno son armas para la destrucción de fortalezas. Si usted las practica, entonces es necesario, de aquí en adelante, nos vamos a levantar en oración y en ayuno en 4 niveles. Dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército. ¿Con qué es? Con su Santo Espíritu. Amén. Y nosotros nos vamos a levantar en 4 niveles: a orar y a interceder. A nivel personal, usted va a hacer el compromiso personal, íntimo con Dios, para comprometerse a la oración y el ayuno. Va a determinar una hora. No es que yo oro cuando puedo. No, Señor. Imagínese si Dios le diera bendición cuando pudiera. Claro que siempre lo bendice, pero que el Señor dijera lo mismo: hijo, te voy a bendecir cuando pueda. Ahorita no me molestes. O que usted doble sus rodillas y el Señor le dijera: ahorita estoy atendiendo otra oración, no puedo atenderte. No, nada de que es que yo oro cuando pueda. No. En el ejército nadie se levanta cuando puede y cuando quiere. ¿O sí? Hay una disciplina estricta. ¿O no? Y dijimos que estamos enlistados en un ejército. Aquí no se viene a hacer su voluntad. Aquí se viene a hacer la voluntad de Dios. Y lo que usted va a hacer va a definir un tiempo de oración. ¿A qué hora orar? No tampoco empieza a pensar, bueno, lunes, miércoles, sábados. No, todos los días. Ni modo, deje la novena, deje el Netflix, deje el Fox Sports, deje la serie del Chapo, deje la Rosario Pinzas, deje, ni modo. ¿O quiere que el diablo le siga comiendo los mandados? Qué bueno que muchos no supieron de lo que estaba hablando. Así que ahí escríbale, apúntele. Voy a orar todos los días. Apúntele. Usted y Dios. Es un compromiso. Ay, pero ¿por qué el pastor me está obligando? Oh, que hermano, ¿qué tanta necesidad en su vida? ¿No que quiere ver la gloria de Dios? ¿No que quiere ver algo grande? ¿No que quiere extender sus estacas? ¿No que le crea la palabra de Dios? Bueno, apúntele ahí. Se va a levantar, segundo nivel, a nivel familiar. A nivel familiar. Esto sí, porque la mayoría, gracias a Dios, con nuestras familias estamos comprometidos a servirle a Dios. En su mayoría, a veces la familia es la que viene a los MEV, a los cultos, va al punto de conexión. Y aquí en el familiar, por lo menos va a ocupar un día a la semana para orar a nivel familiar. Se van a poner de acuerdo como familia. Familia, nuestro tiempo de oración con Dios. Y todos vamos a ayunar ese día. Todos vamos a ayunar ese día. En el tiempo familiar de final. Ahorita le voy a decir por qué. Mire, ¿de qué estamos hablando? Todo esto es por una estrategia que ahorita le voy a explicar. El segundo se va a levantar a nivel punto de conexión. Perdón, el tercero. Punto de conexión. Pero yo no estoy en ninguno. Bueno, busque los puntos de conexión y súmese al trabajo. Súmese al trabajo. Como punto de conexión se van a poner de acuerdo igual en un día de la semana. Como punto de conexión. A orar. Ahorita les vamos a dar los lineamientos de estas oraciones. Les vamos a dar la estrategia un poco más específica. Y el cuarto nivel, a nivel congregación, a nivel Monte Sión. Los tiempos de oración que tenemos aquí en la liturgia van a ser más específicos en algunos puntos.
aparte de los tiempos de velada, cuando nos vamos a las veladas, ahora aparte que vamos a reactivar, Dios mediante, tenemos que hacerlo. Por algunas circunstancias no hemos podido reactivar nuestras veladas, pero tenemos que hacerlo. Y también van enfocadas con este propósito. Amén. Entonces, nuestra estrategia va a empezar de esa manera. Vamos a empezar a orar por nuestros vecinos. Va a orar por su vecino, el de la derecha, el de la izquierda, el que vive frente a usted y el que vive atrás de usted. Va a orar por ellos. Los va a bendecir. Los va a bendecir. Va a declarar libertad, bendición, salvación. Va a orar por su colonia. Y va a orar por su barrio. Eso es lo que va a hacer. ¿Cuál es el barrio? El barrio son las colonias vecinas a su colonia. Ese es su barrio. Va a agarrar su barrio y va a estar orando por ellas. ¿Sabe qué, hermano? Así es como nosotros vamos a empezar a ver cosas que no imaginamos. Lo decía el hermano. Así es como vamos a empezar a ver cosas que no imaginamos. Como la palabra que Dios daba, ¿se acuerdan? La predicación de hace algunos domingos, que tomaba el texto, la palabra que Dios nos daba en ese día, en ese momento, decía cosas que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón, o sea, ni han subido al pensamiento de los hombres, son las que tiene preparadas Dios para los que le aman. Aleluya. Él ya tiene preparadas esas cosas grandes, esas cosas inimaginables. El hermano insistía, en Monte Sión vamos a ver cosas que no se han visto. Y yo dije, amén, yo lo creo, yo lo abrazo, porque ya Dios nos había dado esa palabra. Y solamente haciendo esto, el ayuno y la oración, hermano, es como vamos a ver esas cosas. ¿Y sabe de qué se trataba esa predicación? Se acordó del texto, pero se acuerda del tema principal de la predicación. Hermano, el tema principal de la predicación era extraordinario, de lo ordinario a lo extraordinario. Y yo le remarcaba, ¿qué hace la diferencia entre una y otra palabra? El extra. Para que pudiéramos ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de los hombres, debemos dar el extra. Y dar el extra es comprometerse a orar, comprometerse a ayunar, lo que el Señor nos ha venido diciendo: esfuerzo, valentía para hacerlo. Amén. Ahora sí, para terminar, ya saben que cuando digo eso, falta media hora o 45 minutos. ¿Cuál sería nuestra estrategia? Ya dijimos que lo vamos a levantar en oración en 4 niveles. Yo estaba contento recibiendo esa estrategia del Señor. Cerré la libreta, dije amén, gloria a Dios, qué bendición. Y el Señor me dijo, no, mijito, abre tu libreta, todavía no termino. Ay, Padre. Ay, Padre, ¿no quieres ver cosas que ojo no vio, ni oído escuchó? ¿No quieres ver cosas diferentes? ¿No quieres ver un avivamiento en tu ciudad? Y yo le decía, sí, Señor, bueno, sigue escribiendo. Jueces capítulo 15, ayúdame, Josué, porque Josué Francisco, sí, cierto, no me equivoqué. Jueces capítulo 15, versículo 4. ¿Seguimos aquí, hermanos? Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. Sí. Jueces 15, Jueces 15, 4. Y fue Sansón y cazó 300 horas y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Nada más. Versículo 5. Ajá. Después, encendiendo las teas, soltó las horas en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. El Señor me decía, quiero que sean como esas horas. Ya desde hace tiempo Dios me había dado esa palabra. Desde hace tiempo yo la venía, ¿qué hacen las vacas? Rumean, ¿verdad?
la venía masticando ya desde hace tiempo, rumiando. No recuerdo cuándo fue que me la dio el Señor, si hace 2 años, si hace como 4 años, pero no le hallaba una aplicación. Yo decía, Señor, por más que quiero hacer una predicación, no me fluía. Yo quería, yo decía, esta idea la traigo, voy a hacer una predicación, no me fluía. Y en ese momento que el Señor me dijo, vuelve a abrir tu libreta, porque todavía falta. Y me dijo, ¿te acuerdas de esta historia? Y yo dije, sí. Y el Señor, ¿te acuerdas de las zorras que mandó Sansón? Sí, Señor. Ok, es lo que ustedes van a hacer. Señor, ¿cómo que vamos a hacer eso? ¿Sí? El Señor me decía, ustedes van a hacer esas zorras atadas por la cola con una tea. ¿Qué es una tea? Es como una antorcha. Es como una antorcha. Sansón lo que hizo, porque estaba enojado con los filisteos, porque le habían hecho una jugada, él se iba a casar con la hija de un filisteo, y a última se la dieron a otro. Se enojó. Sansón, si usted estudia, era de un carácter, ¿cómo se le dice? Sanguíneo, muy arrebatado, de un temperamento colérico. Era arrebatado, Sansón, enojón, así, y rápido reaccionaba. Mató un león, nomás porque se le antojó, mató un león. Bueno, pues Sansón se enojó y dijo, me las van a pagar estos filisteos. Para empezar tuvo que cazar 300 zorras. Imagínense el enojo de Sansón. Imagínense el enojo de Sansón para andar correteando las zorras. Y que corretear una zorra, atrapar una zorra, hermano, no cualquiera. No, pues cazó 300 zorras. Y luego, ¿qué hizo? ¿Quién sabe cómo se las puso? Aquí, así, las agarró de las colas y les apretó. Ya me imagino el chillido a cada rato de las zorras. Agarró la tea, le puso ahí un trapo, la mojó en aceite y se las incrustaba en medio del nudo de las zorras. ¿Quién sabe cómo le hizo? Si las iba matando una por una, o si las colgaba en algún tendedero o algo, no sé cómo le hizo. Pero ya que tenía las 300 zorras, las soltó en los campos de los sembradíos de los filisteos. Con la antorcha y las zorras locas corrían, venían a amarrarlas y luego sentían el fuego. Imagínense corriendo. Hermanos, imagínense el fuego que hicieron, imagínense el incendio que hicieron, imagínense el desastre en el sembradío de los filisteos. ¿Se lo puede imaginar? ¿Se lo puede imaginar el incendio que ocasionaron 300 horas? El Señor me decía, yo quiero que ustedes ocasionen ese fuego. Yo quiero que ustedes vayan a esos campos de los filisteos y los enciendan y los prendan con mi fuego, los prendan con fuego de mi gloria, con fuego de mi poder. Que vayan a esos campos de los filisteos y que ardan en mi fuego, que ardan en mi gloria. Aleluya. Y yo le decía, ven, Señor, sí, es lo que yo tanto he anhelado. No ser una iglesia de 4 paredes, Señor, que el fuego no se quede aquí. Tanto he soñado ver el fuego en las calles, ver el fuego allá afuera. Por eso, hermanos, los impactos evangelísticos, para que aprendiéramos a hacer iglesia allá afuera, donde se necesita la iglesia. Aquí somos focos, ya alumbramos y nos juntamos muchos, hay mucho resplendor, pero cuánta oscuridad hay allá afuera, mis amados. Allá se necesitan los focos, allá se necesita el fuego de Dios. Yo seguía escribiendo. Y el Señor me decía, ¿cómo van a ser esas obras? Apunta, porque te estoy dando una estrategia de guerra. Apunta. Vamos a tener 3 semanas, pero ahorita lo voy a comentar. Voy a iniciar así como voy en orden. En esta semana, ahí en su colonia, se va a llevar esta tarea. Y Dios y yo vamos a comprobar qué tan hacedores de la palabra somos. El Señor nos quiere usar, hermano, y van a venir cosas grandes, pero necesitamos disponernos a ser obedientes a lo que Dios nos pide. Cada domingo y cada miércoles y cada jueves que recibo una palabra, hermano,
haga ajustes en su vida respecto a esa palabra. Si usted nada más viene aquí y no deja que la palabra lo cambie, hermano, de nada sirve el poder de la palabra en su vida. La palabra es efectiva, es eficaz, es poderosa cuando usted recibe la palabra, y entonces saliendo de aquí, ni saliendo, ahora mismo en la administración, usted comienza a hacer los ajustes necesarios en su vida delante de Dios. La tarea que se van a llevar, que nos vamos. El Señor dice, vamos a contactar a un cristiano en nuestra colonia. Debe haber un cristiano. Búsquenlo. También allá. Háganlo. Miren, ya tan rápido vamos a encender Guadalajara. Los hermanos se van a llevar esa tarea y allá van a ir esas 2 horas amarradas por su cola con la T encendida de aquí. ¿Ustedes van a regresar a México o tienen planes de quedarse aquí? Gloria a Dios, bienvenidos. Van a contactar en esta semana a un cristiano, lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, le va a compartir la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? Vamos a unir y a convocar la mayor cantidad de cristianos, sin importar la denominación, que haya en nuestra colonia, para empezar a orar e interceder por nuestros vecinos, nuestra colonia y nuestro barrio. ¿Cuántos quieren encender esos campos filisteos? Hay que iniciar a hacer esto. Sansón ocupó una estrategia. Estoy enojado, tengo ganas de acabar con los filisteos. ¿Qué voy a hacer? La estrategia. Son las obras. Se imaginó las obras corriendo, encendiendo los campos. Tuvo una estrategia y tuvo que trabajar. Va a costar, no va a ser fácil. Bueno, lo que va a hacer, empiece a buscar cristianos en donde vive. Si usted quiere ir preguntando casa por casa si es cristiano, gloria a Dios. Pero puede ser más sutil. Bueno, sale a caminar en las tardes y va a escuchar alabanzas. Y yo me acordé, y a la vuelta de mi casa hay una familia cristiana. No sabemos quiénes son, pero luego ponen alabanzas. Llegan con alabanzas. Luego están tocando el teclado, la guitarra. A lo mejor ahí están los músicos para esta iglesia y empiezan a cantar. Los he escuchado. Y había tenido la intención, nada más la intención, de ir a preguntarme, qué gusto, mucho gusto, estoy a sus órdenes, soy pastor, que Dios les bendiga. Pero el Señor tiene sus tiempos. Y el Señor, pues, ya sé a dónde ir. Voy a estar caminando ahí a ver qué vecino es. Lo va a contactar, se va a presentar. Si es posible, los que tenemos la playera de Monte Sión, llévense la puesta. Diga, Dios lo bendiga, ustedes, hermano, he escuchado la alabanza, así. Sí, soy hermano. Bueno, yo también, mire, vengo a saludarlo porque vengo con una estrategia para que el Señor bendiga nuestra colonia. ¿Quieren que Dios bendiga nuestra colonia? Mire, para empezar, ¿quieren que Dios bendiga a su familia? ¿Quieren que Dios bendiga a sus vecinos? ¿Quieren que Dios bendiga a toda nuestra colonia? El Señor quiere bendecir nuestra colonia. Mire, ¿no se ha fijado que se juntan unos muchachitos ahí a tomar? No le causan incomodidad y hasta cierto grado temor, miedo, ahora con inseguridad. ¿No le gustaría que esos jovencitos entregaran su vida a Cristo, fueran siervos del Señor? ¿No les gustaría verlo en su iglesia? Esto va a ser, bueno, dije que iba a ir en orden. Eso es lo que va a hacer. Va a contactar al cristiano que ande por ahí en su colonia y le va a presentar esta estrategia. Y le va a decir, mire, los motivos de oración son los siguientes, apunte por favor. Los motivos de oración. ¿Para qué nos vamos a juntar a orar? Porque la invitación va a ser, y la estrategia que usted le va a plantear, mire, ayúdenme a buscar, dentro de 3 semanas, vamos a comenzar a orar en el jardín, aquí en el jardín principal de nuestra colonia. Ahí. Vamos a citar a todos los cristianos de la colonia en ese jardín. Y nos vamos a juntar a orar una vez. Oiga, pero hay que animarnos. ¿Qué tal si algo poderoso sucede? ¿Qué tal si empiezan a cambiar las cosas? Dios es grande.
Dios es fuerte, no tiene límites. ¿Qué decía Isaías? No pongas límites. Llévese los textos y compártaselo al cristiano, porque a lo mejor le va a tocar a usted hacer la tarea de convencerlo a él con la palabra. Amén. Motivos de oración: libertad, salvación, perdón de pecados. Vamos a orar por la promesa abrahámica. ¿Cuál es esa promesa abrahámica? Hay un pacto que Dios hace con Abraham, el pacto abrahámico. Y un aspecto dentro del pacto, el Señor le dice: en ti serán benditas todas las familias. Le va a decir: vamos a orar por ese pacto. Usted y yo somos hijos de Abraham porque tenemos la fe de Abraham. Creemos que Cristo Jesús nos va a resucitar. Esa es la fe de Abraham, la resurrección. Usted y yo tenemos la fe de Abraham. Hay que reclamar el pacto, que el Señor bendiga a nuestras familias. Vamos a orar por reconciliación, vamos a orar por libertad en los hijos, en los padres. Vamos a orar por restauración en los matrimonios. Vamos a orar por las familias. Tercer aspecto: van a empezar a reclamar la tierra que ha pisado la planta de sus pies. ¿Cuántas veces no ha caminado por esa colonia, por esas calles? Ya las ha pisado, ya las ha pisado. Ahorita solamente les estoy dando los puntos. Más adelante les voy a ir diciendo cómo va a funcionar, porque vamos a tener 3 semanas para iniciar. Van a orar para que la gloria de Dios se manifieste. Y por último, vamos a orar por nuestro gobierno y por los que nos gobiernan. Vamos a orar por el Congreso Legislativo, por esas leyes que van en contra de la voluntad de Dios y que van a pervertir nuestra sociedad. Vamos a orar para que se den atrás todas esas propuestas malignas. Mira hasta dónde está llegando el poder del diablo, porque sus hijos no oramos y no tomamos el lugar donde Dios nos ha puesto. Y aquí puedo seguir especificando, ¿no? Orar por los que nos gobiernan, por la maldad en su corazón, el egoísmo, la perversión, la ambición, la traición. Vamos a orar por la inseguridad, que se acabe, por la violencia, en fin. Entonces va a contactar a ese cristiano. Van a definir un día, una hora y un lugar de oración. Y lo primero que van a hacer, ese lugar debe ser un lugar estratégico, un lugar céntrico, para que la hechicería y para que la brujería funcione. La hechicería y la brujería se hace en lugares estratégicos, se hace en los lugares altos, en los montes, se hace en el centro de la ciudad, para tomar posesión de toda la ciudad. Se hace en lugares estratégicos, que no le dé pena, hermano, ponerse en el jardín, en un lugar, sean 2, 3 cristianos, 4, 20, los que sean, póngase a orar. ¿Qué malo puede pasar? Si la gente luego se pone con su música bien mundana a tomar y a hacer cosa y media, hacen pecado y glorifican al diablo, con eso nosotros vamos a glorificar a Dios, al Dios de la vida. ¿Por qué nos tiene que dar pena? Les debería dar pena a los otros que están ahí, ¿o no? Pero el diablo nos tiene cegados. A nosotros nos ha resplandecido la luz de Cristo y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Que no le dé pena, necesita ser esforzado y valiente. Con razón las predicaciones que el Señor nos había dicho. Esforzado y valiente. Amén. Vamos a iniciar después de completar 3 semanas de estar contactando a los invitados, a los cristianos que estén ahí. Y vamos a estar respaldando este trabajo siempre con ayuno y oración. ¿Por qué no vamos a esperar 3 semanas? Yo le decía al Señor, ¿por qué no vamos a esperar 3 semanas y no mejor para el siguiente año, Señor? No, 3. Señor, pero 3 semanas. Bueno, ¿y por qué 3 semanas? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el pez? 3 días.
¿Cuánto tiempo estuvo Pablo ciego? 3 días. ¿Cuánto tiempo estuve yo en la tumba y resucité? 3 días. Pero espérate. ¿Cuántos días, cuántas semanas ayunó Daniel para recibir el mensaje divino? Porque había una guerra espiritual. El príncipe de Persia salió a detener al ángel que traía la respuesta a su oración, pero salió el príncipe de Persia y tuvo que ayunar Daniel 21 días, 3 semanas. Me dijo, tú estás en una guerra, se van a meter en una guerra, están en una guerra. Y entonces ahí tú sabes lo que Daniel hizo, 21 días de ayuno, nos dijo el Señor. Terminando esos 21 días de ayuno, yo le decía, Señor, acabamos de ayunar 21 días, ya mis pantalones se me están cayendo. A lo mejor las hermanas se ponen contentas y glorifican tu nombre, Señor, pero a mí se me están cayendo los pantalones. Hijo, estás en una guerra. Está bien, Señor. Entonces, hermanos, a partir de mañana vamos a ayunar 21 días. Otra vez, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Dios nos está dando una estrategia de guerra. Amén. Así que, amados hermanos, esta enseñanza sí que fue muy práctica y muy específica en lo que tenemos que hacer. Todos nos llevamos esa tarea. Todos la siguiente semana debemos reportar, hermano, ya contacté a un cristiano, a 2, a 3. Debemos traer esa tarea la siguiente semana. Todos. No le estoy diciendo nada más a los líderes. No, esta palabra no es nada más a los que tienen un ministerio. Esta palabra es para usted. Es para usted. Sí, para usted. Sí, también para usted. También. Para usted. Sí, también. Para todos nosotros es la palabra. Amén. Todos nosotros vamos a traer a un cristiano. Bueno, qué padre que lo trajera, ¿verdad? No, porque miren, Dios me decía, no quiero que suene a proselitismo. Porque si de por sí tenemos la mala fama, nada más, porque Dios sabe que no. Entonces me decía el Señor, no va a nada más junten a los cristianos y les van a decir que va a ser un día el compromiso allí en el jardín a orar. Y Dios les bendiga, cada quien para sus casas, los domingos cada quien a su iglesia. El compromiso va a ser ese día en el jardín a orar e interceder por su colonia, por sus vecinos, por su barrio. Y tan se acabó. Dios les bendiga, no más. No quiero que al próximo domingo me lo traigan aquí a la iglesia el cristiano. No lo traigan. O que después de 3 semanas no los traigan aquí a la iglesia, por favor. Ni los lleven a su punto de conexión. Evítenlo a cual más. No queremos problemas con las demás iglesias. Debemos aprender a respetar. Lo que Dios nos está llamando es a unir esfuerzos. El Señor me decía, hijo, si el reino de las tinieblas está unido y es el reino de maldad, y todos están unidos en un propósito, no hay divisiones entre ellos, no hay peleas, nadie se está peleando por querer ser el diablo. Pues está bien feo, ¿quién va a querer ser el diablo? Nadie se está peleando queriéndole quitar el lugar, nadie, están bien unidos y ve qué es lo que representan el mal. Y el Señor me decía, y mi pueblo, que tienen mi nombre, que quiero imprimir en ellos la gloria de mi poder, de mi majestad, las divisiones, las envidias, cuánta falta hace la unidad. Por eso los quiero hacer así y vendrá el avivamiento. La gente vendrá de fuera a preguntarnos, ¿qué empezaron a hacer? Empezamos a orar y a ayunar y empezamos a convocar oraciones en los barrios para orar por nuestra gente. Dios tiene cosas preparadas que no imaginamos, que ni creemos van a venir, pero hay que empezar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie y no podemos irnos de aquí sin una administración. No podemos irnos de aquí sin una oración. Síganse olvidando del tiempo. Tal vez Dios. Eres
Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado, mi Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán aquí. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México.